Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más. Sean bienvenidos a esta reunión en línea. Estoy bien contento de poder saludarles, de saber que han dispuesto un tiempo para adorar a Dios. Y déjame decirte que estoy contento porque a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos alabar el nombre del Señor, podemos adorar a Dios. Mi nombre es Antonio Díaz, soy pastor de Iglesia Cristiana Coram Deo. Eh, Verles conectados en esta transmisión nos motiva a seguir adelante. Ustedes son de bendición para nosotros, así que pues toma tu Biblia, rodéate de tu familia, siéntate alrededor de tu computadora o la televisión y antes de iniciar formalmente con el servicio, quiero tomar un tiempo corto pero provechoso para felicitar a todos y a cada uno de los papás. Hoy se festeja el Día del Padre y tanto a los papás de Coram Deo como a todos los papás que nos ven y a todos nuestros papás, muchas felicidades en este día. Deseamos que en este día les agasajen como se merecen, que los consientan, igual que el 10 de mayo ustedes consintieron a las mamás, hoy nos desquitamos, también nos lo merecemos. Así que si aún cuentas con tu papá, llámalo. O si te es posible ir a verlo, ve a verlo. Honra a tu padre, reconoce su esfuerzo, agradécele por el sacrificio que ha hecho por ti y por tu familia. Y cuando puedas verlo, si es que no lo puedes ir a ver, estate con él un buen tiempo. Hazle un fiestón cuando se pueda. Bendecimos a nuestros padres. Pedimos a Dios que dé fortaleza a todos los papás. También que nos dé sabiduría, porque no es una posición sencilla dentro de la familia el ser papá. Así que pedimos a Dios salud para todos los papás, ánimo, mucho valor para educar a la familia con el Evangelio de Jesús. Amén. Muchas felicidades, papás, que lo disfruten, de verdad, su trabajo es muy valioso. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos los papás que nos están viendo. Pues bien, Dios nos manda que le alabemos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Así que Él merece toda nuestra atención. Vamos a enfocarnos en adorar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Descansemos en Él, descansemos en Él. Han sido semanas pesadas. La mía fue un tanto complicada, por trabajo, estudio, y pues bueno, hay que descansar en Él, hay que confiar en Jesús, creerle a Jesús y hallar contentamiento en Él. Así que vamos a comenzar leyendo nuestra Biblia y vamos a leer un salmo. El Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades.
porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe que estamos hechos, Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos que le servís, haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Hay que bendecir al Señor con todo lo que somos, con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Vamos a cantar. Cantemos y alabemos a Dios. Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. La roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Arena es, firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, firme estaré.
llévame, llévame a la roca que es más alta que yo. Guíame, guíame a la roca que es más fuerte que yo. Tú nos sostienes, nos fortaleces. Inconmovible eres Cristo Jesús. Tú eres el ancla inamovible, nuestra esperanza, nuestra roca eres tú. La roca inconmovible. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, bienvenido, bienvenido. Gracias por estar dándonos tu tiempo y poniendo atención a este servicio en casa. Mándanos tu información si es que quieres que nos pongamos en contacto contigo. Lo puedes hacer por medio del WhatsApp o un correo electrónico. Nuestra información se encuentra en la página web, que es www.iglesiacoramdeo.mx. Así podremos platicar, orar por ti o resolver cualquier duda que tengas. Hoy no vamos a tener nuestra reunión en Zoom al terminar esta transmisión. El tiempo de oración y el tiempo de comentar el sermón lo haremos el próximo miércoles a las 8 de la noche en nuestra comunidad misional, en el tiempo de la comunidad misional. Ahí vamos a poder orar unos por otros y tocar el tema del sermón que se va a predicar esta mañana. Así que hoy no habrá reunión al terminar la transmisión. Permítanme leerles esta oración. Cierra tus ojos y meditemos en ella. Lleva por título, Por la mañana. Y dice, Señor compasivo, tus misericordias me trajeron al amanecer de un nuevo día. Vano será este don, a menos que yo crezca en gracia, aumente en conocimiento, madure para la cosecha espiritual. Permítanme en este día conocerte como tú eres, amarte supremamente, servirte totalmente, admirarte plenamente. Por medio de la gracia, hacer que mi voluntad responda a ti, sabiendo que el poder de obedecer no está en mí, sino que solamente tu libre amor me permite servirte. He aquí, pues, está vacío mi corazón, desbordado con tus preciosos dones. Aquí está mi ciego entendimiento, ahuyentando sus brumas de ignorancia. Oh pastor siempre vigilante, condúceme, guíame, cuida de mí este día. Sin tu cayado de restricción yo yerro y me pierdo. Limita mi camino, no sea que yo deambule en nocivo deleite y beba sus arroyos venenosos. Dirige mis pies, así que no sea enredado en los lazos secretos de Satanás, ni caiga en sus trampas ocultas. Defiéndeme de los ataques enemigos, de circunstancias malas de mí mismo. Mis adversarios son parte integrante de mi naturaleza. Se aferran a mí como mi propia piel. Yo no puedo escapar de su contacto.
Me atraen con anzuelos constantes. Mi enemigo está dentro de la fortaleza. Ven con poder omnipotente y expúlsalos. Hiérelos a muerte y anula en mí, en este día, cada partícula de vida carnal. Gracias por Dios, por darnos estos escritos que a lo largo del tiempo han permanecido y que podemos hacer propios y meditar en ellos para así mismo meditar en el Señor y darle gloria a Dios a través de la oración. Pasemos a la predicación de las Escrituras. La semana pasada iniciamos con una serie corta de 4 sermones que lleva por título Viviendo a través de la pandemia. Y el sermón anterior hablamos sobre la soberanía de Dios y sé que fue un tiempo de aprendizaje. Al menos para mí fue de enorme bendición. Y hoy estaremos hablando del sufrimiento. Así que roguemos a Dios que nos sea revelada su verdad y que a pesar de las adversidades de la vida, de los tiempos que estamos viviendo, le conozcamos más y también dependamos más de Él. Acompáñame, abre tu Biblia en el libro de Job. Job está justo atrás de los Salmos que acabamos de leer, el libro anterior, Job. Y vamos a leer del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 13. En Coram Deo utilizamos la Biblia de las Américas como nuestra versión oficial. Sin embargo, si tú quieres usar otra versión o en casa tienes otra versión, adelante, puedes utilizarla. Así que acompáñame a Job, capítulo 1, versículo 1 hasta el 2:13. Así que vamos a leer. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos de Oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás
si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día, en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes están arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano mayor. Y he aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Capítulo 2. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolecerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia con el privilegio de poder acercarnos a tu palabra.
Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es como una lámpara a nuestros pies. Señor, gracias por revelarte a nosotros. Gracias por habernos dado a conocer la gloria de la majestad de tu Hijo Jesús. Bendícenos, Señor. Danos palabra. Danos de tu palabra. Que ésta sea como un bálsamo para nosotros, un alimento, un ánimo. También que venga como amonestación, Señor. Que sea un incentivo para vivir cada día más dependiendo de ti. Señor, que nunca olvidemos que tú eres y que no olvidemos quiénes somos nosotros. Mientras más conscientes seamos de esa realidad, Padre, y de nuestra condición corrupta, mejores siervos seremos, mi Dios, mejores cristianos, y Cristo seguirá formándose en nosotros. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido a esta reunión dominical que tenemos en casa. Gracias por darnos tu tiempo. Quizá tú no te consideras un seguidor de Cristo y pues deseo que Dios hable a tu corazón y ponga en ti las ganas de conocer más a Jesucristo. Una de las oraciones quizá más poderosas que sean poderosas en medio del sufrimiento que se haya encontrado fue descubierta en un campo de concentración en Ravensbrück, al norte de Berlín, en Alemania. Este campo de concentración, Ravensbrück, fue construido en 1939 y fue exclusivo para mujeres. Ahí más de 90,000 mujeres y niños perecieron, asesinados por los nazis. Corrie ten Boom, nacida en Ámsterdam, escritora y activista cristiana, célebre por dar refugio a los perseguidos por el régimen nazi durante el Holocausto, y que también fue encarcelada allí porque fue descubierta de haber ayudado a los judíos. Estando ella en el campo de concentración, encontró una oración escrita en la ropa de un niño muerto. Y esta oración decía: Oh Señor, recuerda no solo a los hombres y mujeres de buena voluntad, sino también a los de mala voluntad. Pero no recuerdes todo el sufrimiento que nos han infligido. En cambio, recuerda los frutos que hemos traído a causa de este sufrimiento. Nuestra comunión, nuestra lealtad unos a otros, nuestra humildad, nuestro coraje, nuestra generosidad. Cuando nuestros perseguidores sean juzgados por ti, deja que todos estos frutos que hemos traído sean su perdón. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Esa quizá es la pregunta más profunda que tenemos que enfrentar, tanto cristianos como no cristianos. ¿Por qué vivimos en un universo que se rige y es gobernado y ha sido creado por un ser que es absolutamente perfecto? Y sin embargo, este mundo está lleno de imperfecciones y de dolor y de fatiga. ¿Dónde está Dios en todo esto? La semana pasada hablábamos de la soberanía de Dios y mencionaba 6 cosas que el rey Nabucodonosor declaró cuando Dios le devolvió su reino. Y es bueno que las tengas en mente, más en este sermón que vamos a predicar. 6 cosas. El dominio de Dios es eterno. La permanencia del reino de Dios va de generación en generación. Dios actúa conforme a su voluntad. Nadie puede detener la mano de Dios. Las obras de Dios son verdaderas y justas. Y por último, Dios humilla a los soberbios. También dijimos el domingo pasado
que nuestro descanso está en el Dios soberano, quien tiene poder absoluto sobre la vida y sobre la muerte. Pues déjame decirte que Dios también es soberano sobre el sufrimiento. Y también quiero decirte que Dios sí sabe de sufrimiento. No es ajeno al sufrimiento. Por si estabas pensando que Dios no sabe de qué se trata todo esto. Dios mismo tiene experiencia en el sufrimiento. Él mismo lo experimentó en aquella cruz. Dios es soberano y utiliza el sufrimiento para sus propósitos. Un poquito hablando del libro de Job, algunas cosas interesantes. El libro de Job nos proporciona evidencia de ser un escenario muy antiguo. Sus personajes no son israelitas, por lo que pudiéramos suponer que data de una fecha anterior a Abraham. Suponemos que fue en el periodo patriarcal debido a que Job ejercía el sacerdocio en su propia casa. Su riqueza y dominio también son características de este periodo. La evidencia que se tiene señala un contexto histórico aproximado de 2500 a 2000 años antes de Jesús. Ahora, independientemente de las fechas, las verdades contenidas en el libro de Job son eternas y tienen aplicación para cualquier época. Este sermón lleva por título ¿Por qué sufrimos? Y esta mañana trataré de desarrollarlo en 4 puntos. Y el primero de ellos, me gustaría que leyéramos juntos Génesis, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Si no sabes dónde está Génesis, está al inicio de tu Biblia. Es el primer libro de nuestra Biblia. Génesis 3, versículos 16 al 19. Y la mujer dijo, a la mujer dijo, Dios hablando, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. El sufrimiento comenzó con la caída. La caída del hombre trajo juicio. Pablo, en Romanos 5:12, afirma diciendo, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. La Biblia no ve el quebrantamiento del mundo como algo meramente natural. No es natural, sino como el juicio de Dios sobre el mundo completa y absolutamente impregnado de pecado. Pablo también nos dice los efectos del juicio de Dios ahí mismo en Romanos, capítulo 8, versículos del 20 al 22. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia
como si tuviera dolores de parto. Hablamos de frustración, de esclavitud, esclavitud hacia la corrupción, perdón. Hablamos de gemidos. Esta es la devastación y la miseria que ha producido el pecado desde que entró a este mundo. Y Pablo dice que todo esto se debe al juicio de Dios. Otra vez el versículo 20, Romanos 8:20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Perdón, no aclaré. Voy a estar usando muchos versículos esta mañana, así que espero estés tomando nota. Y si no, pues puedes volver a ver el sermón. Cierro paréntesis. Romanos 5:16 dice, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Entonces, pudiéramos determinar que la causa definitiva del sufrimiento es el pecado, punto. Porque este ha traído la violencia, la enfermedad y la muerte al mundo. Todo sufrimiento. Sin embargo, todo sufrimiento está bajo el propósito soberano de Dios, que es capaz de usarlo para su gloria. Romanos 8:18 afirma, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero el sufrimiento no tiene que ser necesariamente el resultado del pecado. El pecado es una de las fuentes. Job 1:1 nos dice, en Job 1, perdón, nos dice que Job era un hombre intachable, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Sí, es Job 1:1, perdón. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Es decir, era un hombre que honraba a Dios. El pecado y el sufrimiento no necesariamente están relacionados. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Juan es el cuarto de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y después Juan. Capítulo 9, versículos 1, 2 y 3. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús les respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora fíjate, en Job 5, versículos 6 y 7, también afirma, porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra, pues el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Entonces tenemos que aprender esto, familia. El sufrimiento comenzó con la caída y es universal. Y puede haber diversas causas del sufrimiento. Bueno, afirmando que el pecado, pero no necesariamente el pecado. Diversas causas del sufrimiento también pueden ser lo que decíamos, el desorden de la creación, la crueldad humana derivada de un corazón pecaminoso, problemas familiares, nuestra salud, ataques de Satanás. Lo vimos ahora mismo en lo que leíamos de Job. Y fíjate bien lo que dice Lucas 13:16, te lo leo. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Satanás
abrumando a esta chica por 18 años. El sufrimiento se encuentra en el centro de la fe cristiana y esta es una de las formas en que nosotros nos asemejamos a Cristo, quien se hizo humano como nosotros. Entonces, familia, independientemente de la causa del sufrimiento, sepamos que existe y que vamos a pasar por él tarde o temprano, poco tiempo o mucho tiempo, no lo sabemos. Los creyentes debemos esperar sufrir como una parte inevitable de nuestro llamado a seguir a Jesús. Creer en Jesucristo no es para evadir el sufrimiento, sino para afrontarlo con confianza y con esperanza. Gracias a Dios. Amén. El libro de los Salmos, está lleno de clamores. Así como algunos profetas, también David, Pablo, María sufrieron profundamente, pero la Biblia pone un énfasis especial en el libro de Job. Analiza que la mayoría de los sufrimientos tienen una razón. Como los ejemplos que di hace unos segundos. Pero lo que le pasa a Job es algo extraordinario. Todos sus hijos son asesinados de un jalón. Su riqueza desaparece. No estamos hablando de aflicciones común y corrientes. Tampoco estamos hablando que el origen de su sufrimiento haya sido de índole moral o por alguna traición. La mayoría de las personas, cuando padecemos un sufrimiento profundo y la tristeza nos ha inundado, cuando tenemos culpa o resentimiento, ¿cuál es nuestra reacción? No solamente la tomamos contra las personas que nos dañaron, sino que también la tomamos contra Dios. Y esto me da oportunidad de pasar al segundo punto. ¿Cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento? Roger Staubach fue un jugador de fútbol americano, un quarterback del mejor equipo, hay que señalarlo. Ahí se los dejo tarea. Él se caracterizaba por jugar aún lesionado y ganar partidos. En una ocasión, al final de su carrera, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron, oye, ¿cómo pudiste jugar fútbol americano de manera profesional muchas veces estando lesionado? Y Roger Staubach dijo algo muy interesante. Si no estás jugando lastimado, no estás jugando fútbol. ¿Cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento? Lo primero es que al momento de identificar nuestro pecado, al momento de identificar que estamos sufriendo, buscamos de en primera mano revisar qué pecado está relacionado con nuestro sufrir. Y eso es lo que hizo Job de primera instancia. Después buscamos entender la lección que Dios nos está dando o nos está tratando de enseñar, misma cosa que hizo Job. Es decir, como Job queremos saber qué provocó nuestra situación de sufrimiento. Y después regularmente corremos a nuestros amigos para que nos ayuden a identificar nuestros pecados, a que nos den un consejo, a que nos ayuden a observar cuál es la raíz de nuestra situación para que nosotros podamos cambiar. Job era un hombre bueno y devoto. Todos podían verlo. Y el autor quiere que no tengamos ninguna duda al respecto. Es difícil imaginar a una persona buena, devota, honrada, caritativa. Y esto hace que, pensando en este tipo de personas,
el contraste que hay con las desgracias que le sobrevinieron. Y todo esto se convierte en algo más angustioso. Dios no quería que Job precisamente cambiara. Y lo más interesante de eso es que Dios lo estaba llevando a un punto de obediencia simplemente porque Dios es Dios, no para recibir algo a cambio. Cada aflicción es única. Por lo tanto, cada persona que vive un sufrimiento tendrá que encontrar el camino para atravesar su sufrimiento. Todos algún día nos vamos a enfrentar a ese gran tema del misterio incomprensible del sufrimiento. A menos que tú te hagas de la vista gorda y quizá como las avestruces metas tu cabeza en la tierra y estés feliz. No son solo los horrores del Holocausto los que provocaron preguntas de los que creen en Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Puede incluso existir la fe en Dios después de Auschwitz? La misma pregunta pesa sobre nosotros con respecto al abuso que destruye la vida de niños, o las víctimas, cientos de víctimas que hubo, miles, juntando los dos sismos del 86 y el pasado, el del 2017, o la muerte de un inocente a causa de una bomba de un terrorista, o como lo estamos viviendo hoy, por una pandemia, donde diario hay muertes. Miles de muertes. En algunos casos podemos percibir la mano de hombres y mujeres malvados y quizás echarle la culpa a ellos por el sufrimiento que han causado. En otras situaciones solo podemos ver la mano de Dios. Entonces, ¿debemos echarle la culpa a Él? ¿Y por qué parece Dios tan caprichoso con respecto a sus cuidados? ¿Por qué sana a una persona de una enfermedad y a otra no? ¿Por qué debemos de preocuparnos por la enfermedad del vecino? Al fin y al cabo, Dios no apareció y no hizo nada con respecto a las muertes de miles de personas que mueren por el hambre en África. Todos nos hemos hecho esas preguntas. Y el ejemplo de Job no nos va a dar las respuestas a esas preguntas, pero nos puede capacitar para entender la lucha que muchos hombres y mujeres de fe tienen que soportar. Y nos mostrará cómo un hombre fue capacitado por gracia para vivir con sus preguntas. Necesitamos estar preparados para encontrarnos cara a cara con el horror de ciertos sufrimientos. Que Dios nos ayude a ser humildes ante el sufrimiento. No siempre necesitas encontrar las causas, ni las soluciones, ni las respuestas. No vas a estar cómodo al encontrarte cara a cara con algo que desafía tu lógica de tu propia posición teológica. Tienes que proclamar la verdad de la soberanía de Dios y dejar de insistir en tratar el sufrimiento únicamente como un problema que tienes que resolver. Yo en lo personal no conozco a nadie que goce con el sufrimiento, que al padecer tenga una actitud indiferente o liviana. No podemos ni debemos quedarnos en la suposición de cómo debe verse la justicia de Dios en el mundo. No es cierto que todas las cosas operan que todas las cosas que operan en el universo van en función del principio estricto de justicia. Es decir, de que si eres una buena persona, sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas, Dios te recompensará. O si eres malo y pecas, te sucederán cosas malas, entonces Dios te castigará. Familia,
Lo que yo quiero decirte es que seamos humildes ante Dios en el sufrimiento. Hay que tener mucho cuidado de emitir juicios contra Dios. El sufrimiento genera un montón de sentimientos negativos en nosotros y en ocasiones solo estamos buscando a ver quién no la paga. Quiero que me acompañes a 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Te lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Jesucristo es el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Nuestra actitud, nuestra reacción, nuestra postura debería ser evaluar el problema, meditar en la situación. Salmo 73, versículos 16 y 17 dice: cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Salmo 119, versículo 78, la segunda parte, dice: pero yo en tus preceptos meditaré. Y Romanos 8:28, que casi todos se lo conocen ese versículo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, necesitamos meditar en Dios. Recordar que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Salmo 62:8 dice: confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Sé que quizá estás pensando que hay sufrimientos atroces y que humanamente no es posible meditar y descansar en Dios de primera instancia. Y el ejemplo de Job nos hace ver que Job reaccionó de una manera que nadie se imaginaba. Ningún humano se podría imaginar. Y en el capítulo 1, versículos 20 al 22 que leímos, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 22. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Claro que podemos lamentarnos, podemos llorar, solo que nosotros estamos muy acostumbrados a llevar un proceso de manera muy diferente a como lo llevó Job. Lloramos, nos quejamos, maldecimos, nos enojamos, reaccionamos como una bomba atómica, arrasando con todo y contra todos. Y ya cuando tenemos paz, ya cuando desquitamos nuestra ira, entonces quizá adoramos a Dios, si es que nos acordamos de Él. Y para nuestra sorpresa, y el ejemplo que Job nos da, es que inmediatamente adoró. Inmediatamente adoró. Él nos esperó a tener paz. Él nos esperó a vivir su duelo. Su primer recurso fue la adoración a Dios. Fue darle a Él la gloria. Reconoció que Dios es soberano. Aquí tenemos un hombre que está enfrentándose a un sufrimiento múltiple. Tuvo que escuchar malas noticias, una tras otra,
Su pena fue real y una pena enorme. Qué difícil es adorar en una situación así. Y sin embargo, esa es la reacción de Job. Está tan asombrado por la acción soberana de Dios de dar y de quitar, que incluso acepta humildemente como bendición la mano que lo ha atacado. Ojalá todos tuviésemos la misma primera reacción de orar cuando nos encontramos enfrente de un sufrimiento, de una crisis. Y la cosa no terminó ahí para Job. Por razones que no tenemos muy claras, Dios pone unos nuevos límites más amplios en las actividades de Satanás y le da permiso para seguir probando a Job, quien ahora debe de enfrentarse a la enfermedad, además de sus pruebas anteriores. Así que con el permiso de Dios, Satanás aflige a Job con una condición insoportable, unas llagas malignas que le llegaban desde la planta de los pies hasta la cabeza y que quizá han sido descritas como en varias ocasiones como lepra. Y entonces así vemos a Job yendo a donde están los no a donde están los leprosos, pero rascándose con cenizas y con un trozo de cerámica. Aquel hombre que era rico ahora es pobre y el siervo de Dios ahora sufre. Y punto 3 habla de hasta cuándo dejaremos de sufrir. Mi familia y yo llevamos un buen tiempo sufriendo. Ya en lo que va del año, empezamos en enero. Han sido 5 meses de aprendizaje, de meditar en que debemos de aprender a depender de Dios totalmente y a conocerle más en el camino. Honestamente, sí me he preguntado hasta cuándo acabará esta etapa de aprendizaje. Y pues la respuesta que recibo de Dios es la misma. Para mí y para mi familia es más fe, más espera, más dependencia, más adoración, más humildad. Y en todo esto veo más gracia. Dios utiliza las aflicciones y el sufrimiento de los suyos para atraernos a Él y para capacitarnos de una manera en que podamos reflejar su gloria. La fe de Job se basaba en el Dios viviente que se preocupa por su pueblo. Era una fe en Jehová, en el Señor del pacto, el Dios de la justicia, la misericordia y la bondad. Job conoce la gracia de Dios. Para él Dios, en su gracia, hacía prosperar al hombre recto y según creía él, bendecía al justo. Sin embargo, ahora Job tiene que conciliar su fe con su propia situación desesperada. Todo lo que Job creía acerca de Dios está siendo puesto en duda. Y ahora nosotros tenemos la ventaja al leer nuestras Biblias y hemos visto cómo esa parte del secreto que está ocurriendo tras bambalinas, tras vestidores en la corte celestial, pero aún hay mucho que comprender. Y esto también es verdad en la fe cristiana. Aunque Dios nos ha revelado acerca de sus propósitos en Cristo, más de lo que Job pudiese haber llegado a soñar, existe un mundo escondido de propósitos divinos de los que solamente conocemos una parte. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. La fe es aprender a confiar en Dios en la oscuridad, en lo desconocido y en el supuesto fracaso. La fe es lo que Dios nos da para ayudarnos a vivir con las incertidumbres. Sepamos que solo Dios sabe por qué sufrimos.
¿Recuerdan el ejemplo que les di de Roger Staubach, el quarterback? Si no estás jugando lastimado, no estás jugando fútbol. Pablo expresa una verdad similar y dice, si no estás sufriendo por el rey, entonces es porque realmente no estás sirviendo al rey. Acompáñame por favor y leamos 2 Corintios 12, versículos del 1 al 10. Recuerda, este punto tiene que ver con hasta cuándo dejaremos de sufrir. 2 Corintios 12, versículos del 1 al 10. Dice Pablo, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades, porque ni siquiera gloriarme no sería insensato, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces le he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo le rogó al Señor 3 veces para que le quitara su padecer, este aguijón o espina, según la versión de la Biblia que manejes. No sabemos qué era específicamente lo que aquejaba a Pablo. Algunos creen que era un problema en sus ojos por algunos escritos que tiene en otras cartas. Pero lo que haya sido, lo cierto es que un hombre como el apóstol Pablo, siendo un ejemplo de un creyente, Dios le dice no. Dios responde de manera negativa la petición de Pablo. Algunos piensan, tristemente hoy escuchamos a varias personas orar diciendo esto, que no aceptan un no por respuesta de parte de Dios. ¡Wow! ¡Qué irreverencia! Él es el Señor y Él hace lo que Él quiere. Podrás ser quien tú seas. Podrás ser el mejor de los cristianos. Podrás ser alguien como Job o como Enoc o como David, con un corazón según o conforme al corazón de Dios. Pero eso no impide que Dios te responda de manera negativa tus peticiones de cualquier tipo. Dios permitirá que sucedan cosas en tu vida, porque de una u otra forma te convienen. Tarde o temprano podrás ver la mano de Dios en todo eso, y no necesariamente lo que tú y yo anhelamos. El sufrimiento en sí mismo no es una bendición, aunque pudiera convertirse en una bendición cuando cumple su propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito? Hacernos conscientes de nuestras necesidades,
eliminar nuestro orgullo y acercarnos buscando la ayuda del Señor. En el contexto de este pasaje, en el versículo 7, estoy hablando de 2 de Corintios, lo que te acabo de leer, a Pablo señala la razón de su espina y dice, para impedir que me enalteciera. Como si Dios le dijera, ahí te dejo eso para que sepas que eres igual a todos los demás. Nosotros tenemos una tendencia al orgullo, a la independencia, a la idolatría, a la soberbia. ¿Cuántas veces en medio de tu sufrimiento quieres solventarlo con tu intelecto y en tus fuerzas? Por muy poderoso que se cree el hombre, el ser humano, termina acudiendo a Dios, hasta el más ateo. Cada vez que sucede una tragedia, las iglesias se llenan. En esta pandemia muchos se han sensibilizado y han acudido a Dios. Dios usa el conocimiento de nuestro sufrimiento para hacernos bien, mis hermanos. Necesitamos reconocer que somos seres débiles y necesitados de Dios. No importa cuál sea nuestra posición cultural, económica, social, intelectual o espiritual. Todos seguimos siendo vasijas de barro, expuestas a quebrarse bajo los golpes de la adversidad o de la muerte. Tú y yo, todos, cualquier ser humano, la necesidad más que cualquier otra cosa nos acerca al Señor. La gracia de Dios es suficiente para lidiar con nuestras penas y recordemos algo, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando reconocemos nuestra debilidad, se da la oportunidad de que el poder de Dios se manifieste en nosotros y opere en nosotros. Y Pablo al final tiene una actitud activa. Se enfrenta a la adversidad de una manera diferente. El versículo 10 dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él, obviamente. Pablo vio que en su debilidad, él podría ver el poder de Cristo morando en él y eso lo llenó de alegría. No hay nada que se compare a que en medio de nuestra debilidad el poder de Dios se manifieste en nosotros. Fíjate, el Salmo 119, 71 dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. ¿Cuándo, familia? ¿Cuándo vamos a dejar de sufrir? Solo Dios lo sabe. Y yo quiero compartirte y espero que también Dios pueda confirmarte esto, pero Dios solamente me muestra que debo de bastarme en su gracia y que su gracia me es suficiente. Punto 4. Lee junto conmigo Juan 16:33. Este es Cristo. Y les dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús nos asegura que vamos a tener aflicciones, pero también nos afirma que ya las ha vencido Él. Tendremos aflicciones, pero podemos confiar en Cristo y gozarnos en su paz. Dios caminando con nosotros en el sufrimiento es la única razón por la cual podemos soportarlo. Y ese es mi punto 4. Caminando en el sufrimiento. Cristo es experto en sufrimientos y nuestra mirada siempre tiene que apuntar a Él.
Sabemos que el sufrimiento desarrolla nuestro carácter, nos prepara para un servicio más eficaz, preparándonos para la vida eterna. La lección para Job fue una revelación sobre el significado de la vida y de su necesidad de basarla completa y absolutamente en Dios. Cuando los sufrimientos llegan a nuestras vidas de manera inexplicable y misteriosa, déjenme decirle, familia, hermanos, que nuestro camino posiblemente sea largo como el de Job. Este camino de sufrimiento podría implicar que nos arrepintamos, que pidamos perdón o que enfocamos nuestra mirada en nuestra verdadera esperanza, que es Cristo Jesús. No sabemos el rumbo que va a tomar nuestra vida. Pero si yo, analizando mi vida, puedo reconocer que después de haber padecido ciertos sufrimientos, he visto cómo Dios ha ido moldeando mi carácter. Tenías que haberme conocido a los 15 años. ¿Cómo era yo? Y cómo Dios ha moldeado mi carácter con las experiencias de la vida y a través de los sufrimientos. Quizá tú, después del tiempo de tribulación que estés pasando, Dios en su gracia te dote de más paciencia o de más amor, o seas más entregada a Él, o hayas aprendido a depender más de Él para poder reflejar mejor su gloria. La verdad es que tú y yo no queremos aflicciones, no queremos padecimientos ni debilidades en nuestras vidas. Tal vez lo que más nos oprima sea el dolor físico o emocional que hemos de soportar, o el contacto con otros que están sufriendo y el sentimiento de impotencia que podemos tener frente a esa aflicción. Encontré este ejemplo real. Una mujer recibe la noticia de que su marido muere en un accidente de auto. La conmoción provocada por el dolor la dejó completamente aturdida y ella se fue a un sofá, se sentó en una esquina y se quedó rígida y sin escuchar nada. Durante mucho tiempo su aspecto fantasmal continuaba avergonzando a la familia, a los amigos, a la policía. Todos iban y venían. Un día, la maestra de uno de sus hijos la llamó y al darse cuenta de la situación fue a verla y, llegando, se sentó a su lado. Sin decir palabra alguna, puso su brazo alrededor de la mujer, la estrechó con toda su fuerza. La mejilla de la maestra se apretaba con la mejilla de la mujer dolida. Entonces, a medida que el dolor implacable iba invadiéndola, la recién llegada empezó a llorar y las lágrimas cayeron sobre las dos manos unidas encima de la rodilla de la mujer. Durante bastante tiempo fue lo único que sucedió. Finalmente, la viuda empezó a llorar, empezó a sollozar y a gemir. Aún no se habían dicho nada. Y al poco tiempo después, la maestra se levantó y se fue, finalizando con la contribución para que la familia estuviera un rato en paz. Este fue como un abrazo de Dios, como un beso de parte de Dios. Este es el abrazo de la misión de nuestra intercesión. Dios acercándose discretamente a esta mujer mediante la maestra de su hijo y abrazándola sin decir una sola palabra.
Nosotros podemos vernos afectados en nuestro intelecto. ¿Por qué sufrimos? ¿Puede haber algún sentido en tanto dolor inmerecido? ¿O también puede afectarnos en nuestra relación con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios después del holocausto? ¿Qué importancia tiene mi fe en Dios a la luz del cáncer que es inoperable de mi mejor amigo? ¿Podemos continuar hablando de amor, el cuidado y la compasión de Dios cuando todo lo que nos rodea parece demostrar que Dios nos ha decepcionado? Familia, tenemos que caminar en medio del sufrimiento. No hay vuelta de hoja. Tenemos que llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, andar a su lado. Hay cosas inexplicables, hay cosas horrendas, situaciones que jamás hubiéramos deseado que sucedieran. ¿Qué le puedes decir a una pareja que pierde a su única hija que fue atropellada? Una niña de 5 años. ¿Qué le puedes decir? Un consejero cristiano, Dr. Larry Crabb, dice: podría desear con todo mi corazón que se hiciera de manera diferente. Pero cuando llega el sufrimiento, que nos orquestamos, pero que Dios permite providencialmente, realmente es una oportunidad profunda para creer que Dios está haciendo lo que es central en su corazón. Una cosa que creo que debemos reconocer es que Dios no está comprometido a darme una vida cómoda. Si lo fuera, podría estar haciendo yo un mejor trabajo. Él tiene los recursos y yo tengo algunas sugerencias a las que no me parece terriblemente abierto. Entonces, supongo que Él tiene una meta más alta. O no es muy bueno, o tengo que redefinir lo que significa su bondad. Y obviamente es lo último. Como cristianos nosotros creemos que Dios está haciendo algo, incluso cuando no siempre lo estamos viendo. Incluso cuando parece que todo se fregó. Dios está haciendo algo y Él tiene el control. Incluso cuando parece insignificante y no siempre es impresionante. Empiezo a concluir. Job nos lleva a los límites. Nos confronta con el fracaso y con el sufrimiento que no tiene explicación. Nos pone cara a cara con nuestra impotencia de lo que pareciera un Dios que parece mudo, insensible, injusto y muy lejano. Nos vemos obligados a plantearnos de nuevo nuestros prejuicios, nuestra teología, el significado del cuidado pastoral frente a la injusticia y el sufrimiento y lo que decimos acerca de Dios. Y a pesar de que al fin y al cabo el libro nos acabe dirigiendo a la suficiencia total de la gracia divina, nos muestra que debemos caminar un camino largo, duro, doloroso, para poder escuchar la voz del Señor, tal como Job lo pudo hacer al final del libro. Si tú lees el libro de Job, podrás aprender que debemos de confiar en la sabiduría de Dios cuando nos enfrentamos con el sufrimiento, en vez de estar buscando comprender las razones. Eso nos puede llevar a simplificar a Dios, acusándolo por nuestras experiencias y nuestro razonamiento limitado. Los cristianos entendemos bien que solo Cristo nos puede salvar. Pero para entender que en la vida cristiana hay etapas de debilidad y sufrimiento, necesitamos reconocer que solo Cristo puede sostenernos hasta que Él nos llame a su presencia o Él venga a buscarnos. Esta mañana yo te quiero preguntar, ¿cómo estamos reaccionando ante el sufrimiento de nuestros hermanos en la fe?
¿Solo nos dedicamos a decirle que llore y que todo pasará? ¿Que viva su duelo y que más adelante le llamo? ¿O quizá acudimos a la salida fácil de no sé qué decir? Y mejor que ya pase el tiempo y que esté recuperado, me acerco a él, ya cuando todo esté en la normalidad. Tenemos que dejar de reinterpretar el sufrimiento con medias verdades, pues de nada nos sirve dar consejos ciertos pero inútiles. Dejemos atrás nuestro perfil legalista de solamente estar afirmando que sufres porque pecas. La religiosidad culposa de que el sufrimiento solo entra en las categorías del pecado. Sí, ya lo dijimos, el pecado conlleva y conduce al dolor, pero recuerda que no todo sufrimiento es resultado del pecado. ¿Dónde está situado tu pensamiento y acción con respecto a este punto para con los de tu iglesia? No caigamos en la trampa de condenar a nuestros hermanos tratando de explicarles su sufrimiento. No seamos una iglesia de medias verdades, sino seamos una que libere de la culpa al que pecó, sin condenarlo con acusaciones legalistas, así tal cual sufrió Job sin haber cometido pecado. Hermanos, debemos reinterpretar el sufrimiento evitando ese espiritualismo. Tranquilo, brother, hay esperanza. Tranquilo, brother, debes de tener fe. Sí, eso también es verdad, pero solo una parte de la verdad. Por supuesto que tenemos esperanza en Cristo. Por supuesto y seguro que también tengo fe cuando estoy sufriendo. Pero recuerda que personas con una fe enorme, con personas que han creído en Dios por años y que no reciben el milagro, que solamente reciben un no. No pongamos la respuesta del milagro en la fe de las personas. No los responsabilicemos de eso, porque es injusto y falto de amor de nuestra parte. No proyectemos culpa, no proyectemos acusaciones, sino más bien consolación. Muchos se han alejado de la iglesia por verse frustrados al tener fe en Dios y que alguien les diga, es que por tu pecado y por tu falta de fe, es que si no te arrepientes no prosperas, es que Dios no va a dejar de corregirte si no confiesas tu pecado. Enseñemos que no siempre el milagro ocurre, que no siempre la respuesta viene como uno espera, y no es por falta de fe, sino como Job, la soberanía de Dios así lo ha determinado, y eso, familia, es la expresión de su buena, agradable y perfecta voluntad para nuestra vida. Tenemos que reinterpretar el sufrimiento como nuestra oportunidad de sufrir con los que sufren. No seamos como aquellos que en lugar de reconfortar, provocamos desolación del que sufre por nuestra ausencia. Los amigos de Job estuvieron mejor estando presentes y callados durante días que dando consejos sabios y hablando verdades y filosofando. Somos una iglesia que siempre se la pasa hablando y que trata siempre de dar explicaciones. Pues ahora seamos una iglesia que responda al sufrimiento sin dar respuestas. Y que sea simplemente que a veces no hay respuestas. Suframos con el que sufre. Experimentemos el dolor ajeno de manera empática con el que sufre, acompañándolo amorosa y desinteresadamente, mostrando el amor de Jesús. Iglesia, tenemos que reinterpretar el sufrimiento como una manera para conocer más a Dios. Hay que cambiarnos el chip de que el sufrimiento solamente está asociado al castigo o al abandono de Dios. Conozcamos a Dios de manera integral. Aquí.
Dios, además de obrar mediante milagros que quitan el dolor, también es soberano y utiliza las experiencias de dolor en función de su propósito perfecto para nuestras vidas. Reinterpretemos el sufrimiento y la amistad. Ambos conceptos están íntimamente ligados. La amistad no solamente es la afinidad común de nuestros intereses y de nuestras diversiones. Hay quienes no saben manifestar su amistad en medio del dolor de alguien. Seamos amigos llorando con los que lloran, acompañándolos, caminando juntos, familia, orando por ellos y pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha. Hermanos, Cristo es todo y nosotros no somos nada. Reconozcámoslo y esto nos llevará hacia Jesús. Dios está allí. Tenemos que llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios, confiando que sí le importamos. Job expresó sus emociones no con el afán de congraciarse con Dios. Fue brutalmente honesto Job. Y aunque Dios sí fue severo en ordenarle que reconociera su sabiduría y su majestuosidad, Dios al final vindicó a Job. Es la realidad de la comunión personal con Dios la que finalmente rescata a Job de su angustia, cualquiera que sea el caso. El sufrimiento requiere un proceso de oración y quebrantamiento genuinos. Requiere un trabajo de confiar ciegamente en Dios y, como lo refiere San Agustín, un reordenamiento de nuestros afectos. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana queremos acudir a ti, rogándote, Padre, que nos ayudes en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro sufrimiento, Señor. Queremos ser honestos contigo. Queremos ser brutalmente honestos contigo. No queremos sufrir, Señor. Ya no quiero sufrir, Padre. Me duele que mis seres queridos hayan partido. Me duele ver la apatía de mi iglesia, Señor. Me duele ver la partida de mi hija, Dios. Ya no quiero sufrir, Señor. Ya no quiero sufrir. Pero lo único que tengo es a ti, Cristo. Y si tú, Señor, en esta mañana, tú quieres mostrarte, Señor, a través de mi sufrimiento, que así sea, Cristo. Yo me someto a ti. Acepto tu voluntad perfecta, porque sé que es buena. No importa mi padecer, Señor, mientras tú perfecciones tu poder en mí. Gracias, Señor Jesús. Amén. Cantemos, familia. Cantemos al Señor.
esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena Cuando Él regrese en majestad, hallado en Él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. 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 Amén, amén, gloria a Dios. Em, Pues estamos por terminar, familia. Solamente recordarte que si tú quieres depositar tus ofrendas o tus diezmos, te pongas en contacto conmigo para darte el número de cuenta y puedas realizar tu aportación a la iglesia. Necesitamos de tu aportación. La iglesia continúa con gastos. No estamos pagando renta, pero vamos a pagar renta pronto y necesitamos tener dinero. Entonces, tus aportaciones son necesarias.
necesitamos comprar equipo de audio, de video. Y todo eso lo hacemos con las aportaciones que tú das. Segunda de Corintios 9, 7 y 8 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. No tengo anuncios, solamente quiero orar por ti y leerte un pasaje. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque hemos podido venir a ti esta mañana. Señor, te pido que bendigas a la familia Coramdeo, a todos los que nos escuchan, que podamos buscar más de ti, que podamos aprender más de ti, Señor. Te pido que nos ayudes a caminar en medio del sufrimiento. Te pido que nos ayudes a mantenernos fieles en medio del sufrimiento. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro 5, 10 y 11 dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Estamos despedidos, familia. Dios les bendiga. Disfruten a su papá, festejen a su papá. Nos vemos el miércoles y el próximo domingo. Dios les bendiga.